Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Gerardo Inmaculada. Muchas gracias, Miguel. Perdonad la voz nasal, el resfriado viene de Euskadi, no tiene nada que ver con esta semana que yo en Andalucía y que me ha tocado, pues no tiene nada que ver con eso. Lo traía ya de mi tierra. Para mí es un regalo poder estar aquí, y esto no es obligada educación de un ponente cuando es invitado. Intentaré poder mostrar que hablar de alternativas económicas desde la acción colectiva requieren de cara a cara, requieren de deliberación, requieren de contraste, requieren de vinculación efectiva y consciente de ciudadanía, personas y organizaciones que en algún momento puedan decidir que hay que recorrer el camino entre la indignación y la articulación de alternativas. Solemos decir, a veces incluso para calmarnos cuando vienen tiempos difíciles en estos proyectos que son esencialmente frágiles, solemos decir que el proceso también es un producto, que muchas veces el valor de intentar proyectos de alternativa, el valor fundamental es que es una buena manera de vivir con dignidad en tiempos en los que la dignidad ciudadana, entendida como presencia pública, responsable, ser dueños de nuestra responsabilidad, tener la capacidad suficiente para articular sociedades que no sean tan obscena y absurdamente injustas como las sociedades actuales, pues el participar en esos procesos es suficiente regalo, ¿no? Nuestro caminar proponiendo alternativas está lleno de presencias que son auténticos regalos, con gentes que os juntáis para pensar, que no es poco, os juntáis para debatir, deliberar, para plantear posiciones y buscar posibles propuestas que nos hagan, por una parte, como digo, rescatar una cierta dignidad perdida y, en segundo lugar, intentar explorar, sin lugar a dudas, posibilidades de alternativa. Muchísimas gracias, por tanto, a la Asociación Francisco Javier de Burgos, muchísimas gracias a las personas en concreto que han traído a FIARE y a mí particularmente a este acto para mí desde luego tan bonito y tan interesante y tan retador. Son las 9, no voy a hablar más de 45 minutos, no creo que una audiencia se merezca más que eso, pensando que me da la impresión que habiendo por aquí profes, alumnos y gente interesada, seguramente se pueden producir luego preguntas que ayuden a continuar con los contenidos o con las aclaraciones de lo que no haya podido transmitir suficientemente bien. Voy a hacerlo de pies, prefiero caminar por los alrededores. Y voy a empezar planteando un dilema que tenemos siempre que hablamos de banca ética, que efectivamente hay gente que opina que es un oxímoron, son dos términos que se contradicen, que no se puede hablar a la vez de banca y ética, o es banca o es ética, ¿no? Oxímorones, pues como Arcadio Oliveres, aunque seguramente conoceréis, suele citar Aduaneros sin Fronteras a la hora de hablar de un oxímoron. En fin, banca ética, ¿cómo presentar lo que es banca ética? ¿Cómo presentar un proyecto como el proyecto FIARE, ¿no? Podíamos caer en la tentación de presentarlo muy instrumentalmente, de decir qué somos, qué hacemos, cuánto hemos prestado, si hemos recogido ahorro, cuánta gente hay, qué soluciones damos mediante el crédito y cosas por el estilo. De eso hablaré no mucho, pero hablaré un poco. Para presentar y para entender un proyecto de estos, cuando me contactó el aula, les decía, esto hay que titularlo de otra manera, porque por justicia hay que adelantar que no se pueden entender los proyectos de alternativa y se desacreditan muy fácil, además, se dejan caer en el limbo ese de los sueños imposibles si no se coge un poco más de altura, si no se coge una cierta perspectiva que tiene que ver con cosas que se han dicho aquí.
las 3 personas que han participado en la presentación han dicho de una u otra manera. Estamos hablando de acción colectiva, estamos hablando de alternativas económicas y hay que explicar de qué va esto. Porque en estos tiempos parece que pensar en alternativas es difícil, de verdad. Yo voy a intentar explicar en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de alternativas y para eso dejadme compartir con vosotros, bueno, un par de análisis muy someros y no muy habituales sobre esta crisis que encierran, desde mi punto de vista, algunas lecciones aprendidas. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Se pincharon los portales web, se pincharon las biotecnológicas, se pincharon las telecos y se han pinchado las inmobiliarias. Todo el mundo, quien quisiera mirarlo un poco, sabía que iba a pasar lo que pasó. Lo sabía todo el mundo. 2 trocitos muy rápidos. Un texto. Un fantasma recorre el mundo, el de la enfermedad moral del capitalismo, el problema es que no hay alternativas, lo peor está por llegar, el momento en el que esta crisis llegue y los dineros públicos tengan que acudir al rescate, bla, 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 bla. Dice, bueno, esto seguramente es algún artículo de algún economista de estos que se han hecho famosos por explicar las cosas una vez que han pasado, pero que jamás se adelantan y nos dan pistas útiles, ¿no? Esto lo escribió Joaquín Estefanía, que tampoco es premio Nobel de Economía, es una persona que escribe de vez en cuando en El País, en la SER, por ahí, en julio del 2002. En julio del 2002. Pero es que hay perlas pues bastante más significativas. Luego resulta que estalla la crisis y oímos cosas como estas. Fijaros, los bancos tienen la culpa de todo, la banca tiene una conducta irresponsable, la crisis se ha producido porque tal. Los directivos, en esta frase, fijaros en ella, los directivos de los bancos que han recibido dinero del Estado y ahora pagan bonos son unos sinvergüenzas. Bueno, esta será una colección de blogs, de rojetes, de estos que están ahora indignados, no hacen más que decir barbaridades. Seguramente, bueno, pues la gente tiene derecho a hablar y resulta que esto lo dicen gentes como Warren Buffett, que es una de las 5 personas más ricas del mundo, un documento del G20, Alan Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal, Barack Obama, no sé si os suena, este es el que decía lo de los sinvergüenzas, Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, que murió a principios de este año. Gentes influyentes, que habría que preguntar dónde estaban el día anterior. Sobre todo hay que preguntarles a algunos de ellos dónde están ahora. Son frases de indignación que cuando la dicen los indignados empiezan a decir, uy, estos no están en la vida real. No, estos parece que sí están en la vida real. No voy a extenderme mucho con este texto, pero es también una perla. El escritor, pues bueno, cada uno sabrá si le gusta o no el personaje, ¿no? Daré como pista que acaba de salir una nueva entrega de A la Triste. Fijaros lo que dice, usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no tiene nada que ver con esos fulanos porque es empleado de una ferretería o carrera de brinca, ellos estudiaron en Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue con su texto, que es una perla, no crean riqueza sino que especulan, esto no puede fallar, y de pronto resulta que no, las pérdidas las tenemos que pagar entre todos, el beneficio era privado, esto es lo que viene, me temo. Esto lo escribió Reverte en el 98. En el 98. Con esto, ¿qué quiero decir sobre todo? Con esto lo único que quiero decir es que el sistema económico actual fundamentalmente es un nicho cultural. La gran victoria de este sistema económico es que ha impuesto un marco valórico determinado, un contexto de valores determinado, que nos construye de una determinada manera, con una fabulosa maquinaria detrás, educativa, de marketing, de publicidad, de incidencia, una fabulosa maquinaria que nos construye, nos va construyendo o destruyendo, según como se vea, ¿no?
Hay un libro interesante de Richard Sennett, que ya el título lo dice todo, no hace falta leerse el libro, se titula La corrosión del carácter. Sennett dice que este sistema económico nos hace malos, nos hace moralmente malos, malas personas, porque nos construye de tal manera que tenemos que competir, crecer, ser el mejor, buscar seguridades. La sociedad nuestra, hay mucha gente que opina que lo que la caracteriza sobre todo es que es una sociedad de riesgo, de tal manera que ¿a quién le acusarían de ser un padre irresponsable si lo que persigue es maximizar su patrimonio para hacer un buen plan de pensiones, para luego poder velar por si acaso algo sale mal en el futuro, mis hijos, bla, 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 bla? Todo ese es el contexto valórico y cultural en el que nos estamos moviendo, todos, y que dan lugar a sociedades que son, como decía antes, no solo obscenamente injustas, sino que además, y esto es lo más patético de las situaciones, que son absurdamente injustas. Absurdamente injustas digo porque son sociedades que toleran que vayan muriendo por enfermedades relacionadas con la malnutrición niños, niñas, cada 3-4 segundos, un centenar durante esta charla, y eso coexiste con patrimonios personales que esas personas jamás podrán convertir en felicidad, jamás. Son absurdamente masivos. No sé si habéis visto el documental Inside Jobs, porque le dieron el Oscar al mejor documental, en el que explican la crisis, lo que ocurrió y las reacciones de los personajes fundamentales en Estados Unidos de esa crisis, ¿no? El presidente Lehman Brothers, las agencias de rating, etcétera, etcétera. Y en ese documental se dan cifras que son, ya digo, no solo obscenas, asquerosamente injustas, es que son absurdas. Porque una persona necesita decenas de miles de millones de euros. ¿Por qué? Porque una persona cree que le va a venir bien trincar 600.000 euros al año de pensión de repente. Funciona mal, el sistema obviamente funciona mal. No ha habido en la historia, y esto no lo de pensamiento, creo que es interesante tenerlo en cuenta, no ha habido en la historia de la humanidad mayor unanimidad entre los pensadores del signo que sean de que este sistema funciona mal. El sistema económico, que es sobre todo el sistema que articula nuestras sociedades, funciona mal. No ha habido tal unanimidad en toda la historia de la humanidad, entre filósofos, sociólogos, politólogos, pensadores, creadores de opinión. Sin embargo, también no ha habido en toda la historia de la humanidad mayor irrelevancia de ese pensamiento a la hora de articular realmente, de tomar medidas y de generar los mecanismos y las conductas que conducen a lo que nos está conduciendo o a lo que nos ha venido conduciendo este sistema. Los filósofos, sociólogos del siglo pasado y este siglo siguen con la misma intención, nos han puesto a parir a los ciudadanos como diagnóstico. Nos han dicho, un ejemplo muy conocido es el libro de Bruckner, La tentación de la inocencia, que nos vamos construyendo como personas acríticas, pintadas por la inocencia, personas, y esto se quejan muchas veces los responsables políticos de que esto es así, se quejan en ese sentido, yo creo que con razón, personas que solo somos capaces de balbucear una frase que es: déjame en paz y ocúpate de mí. El reino de la libertad, el reino de los derechos sin deberes, el reino de la ausencia de contrapartidas, el reino en el que no hay responsabilización. Todo esto nos ha venido pasando. De tal manera que en estos tiempos merece la pena preguntarnos, pero bueno, ¿y qué es ser responsable? ¿Qué es ser ciudadano, ciudadana? Porque junto a esto pasa otra cosa, que hace más doloroso todavía el diagnóstico. Junto a esto ocurre que seguramente es poco dudoso pensar que la inmensa mayoría de nosotros, de nosotras, enfrentados directamente a una situación de dolor, a una situación de vulneración, a una situación de peligro, respondemos solidariamente a la famosa pregunta moral, la base de toda la filosofía moral: ¿por qué ser solidarios y no más bien crueles? Es la pregunta de fondo de toda la filosofía moral. La inmensa mayoría de la
ciudadanía la responderíamos, y la respondemos siendo solidarios, ayudando. O sea, nadie escucha a un niño llorar dentro de una casa en llamas y no entra a salvarlo. Nadie ve a una persona a punto de ahogarse en un río y no se acerca. Pero ese tipo de respuesta, ese tipo de responsabilidad en nuestro sistema actual no vale, no funciona. Ese concepto de responsabilidad, el concepto clásico de responsabilidad, de que hago responsable de aquello que directamente he causado y por tanto asumo las consecuencias de ese acto en cuestión. Eso en la esfera económica no funciona, porque si aplicamos ese criterio, ¿quién es responsable de ese niño que acaba de morir mientras yo pronunciaba la última frase? El alcalde de su poblado, el presidente de su gobierno, estados fallidos muchas veces. No, esa multinacional que le interesaba pillar un mineral determinado para hacer telefonía móvil y tal. Y esa multinacional que tiene un presidente, es su culpable. ¿Quiénes son los accionistas? Todos nosotros. Es un fondo de pensiones es un fondo de inversión que utiliza dineros que hemos depositado entre todos, porque estos tiempos son también lo que se llama el capitalismo mutualista, ¿no? El dinero está absolutamente distribuido. ¿Qué quiere decir en estos tiempos ser responsable? ¿Qué quiere decir? Y ahí merece la pena tener en cuenta que, no pudiendo responder de una manera solvente a quién es responsable concreto e individual de cantidad de efectos devastadores, y eso es gracias a varias cosas. Una de ellas, que últimamente se utiliza mucho en los medios de comunicación, que tienen cierta responsabilidad también en todo esto, es la ausencia de sujeto. No sé si os gusta, a mí me enfada bastante, y lo digo siempre que puedo, que se utilicen frases como calmar a los mercados, como si un mercado fuese una mascota. ¿Quién es el sujeto? Cuando calmamos a los mercados, ¿a quién estamos calmando? Anulando el sujeto, anulamos la responsabilidad y aparece como un constructo anónimo que hace la necesidad de calmarlo irreplicable. Si escarbásemos un poco más y calmar a los mercados, nos diésemos cuenta que en realidad lo que supone es que hay que convencer a los pensionistas alemanes que no pueden obtener los retornos en interés de sus inversiones que han venido obteniendo, pues eso ya nos ayuda un poco más a trazar alguna línea. Pero si es calmar a los mercados, y además cómo calmarlos nos lo dicen agencias de rating privadas, con conflictos de interés evidente, que cuando salió la crisis, y en este documental en Inside Job vuelve a salir con mucha solvencia, se nota que están al margen de cualquier control público. El reino de la libertad, otra vez. De tal manera que estamos en una situación en la que la cosa es complicada. Es complicada. De tal forma que merece la pena pensar en que la responsabilidad tiene que transitar los caminos. Hay un contexto muy rico de los nuevos retos de la responsabilidad que nos viene de varias producciones culturales y de varias propuestas y de varias aproximaciones filosóficas, ¿no? Nos están pidiendo que la responsabilidad la entendamos más bien como cuidado. No solo no hacer directamente causante, ahora las cosas son muy complicadas, sino sobre todo evitar que ocurra. Cuidar, hacerse cargo. ¿De qué? Yo cuando explico todo esto a mis alumnos en la uni se ponen nerviosos cuando llegamos a este punto, ¿no? Y dicen, pero bueno, ¿y de qué me hago cargo? De todo. De todo. De todo lo que está mal. Es responsabilidad nuestra hacernos cargo de todo lo que está mal. Obviamente no podremos responder a todo lo que está mal, pero hacernos cargo es muy importante. Luego nos encargaremos y cargaremos con los trozos de realidad a los que tengamos acceso. Pero debemos hacernos cargo, entender que hoy ser ciudadano, ciudadana, supone hacerse cargo, encargarse, cargar,
con todo lo que está mal. Esa es la nueva manera de entender la responsabilidad. Sin embargo, llevo un cuarto de hora y lo que he dicho no es lo más importante. Lo que he dicho no es lo más importante. Si nos detenemos a la hora de plantear alternativas en una suerte de responsabilización individual que trate de convenceros de venga, haceros responsables, que esto va mal, haceros cargo, encargaros, cambiar, no consumáis tanto, va mal. Ese no es el mensaje que articula alternativas. Y no es ese mensaje por varias razones. Una es bien fácil de entender y nos pasa a todos. Por muy contundente, por muy convincente, por muy persuasivo que resulte alguien que dice estas cosas que estoy diciendo yo, por muy indignados que acabéis un proceso de reflexión animado por ideas como las que estoy planteando, salimos por esta puerta y ¿qué? Salimos por esta puerta y ¿qué? Podemos llegar a alguna conclusión concreta, la conclusión que me he enterado que la vida media del cortador de caña filipino es de 30 años, eso es inaceptable, desde luego yo no vuelvo a comprar azúcar si me entero que la azucarera, el café, el coltán este de los teléfonos móviles, entonces esta marca de telefonía, vale, así no se puede vivir. Así no se puede vivir. Hacemos decisiones de consumo decenas todos los días, decenas de decisiones de consumo. Hoy en día es más influyente consumir que votar. Para la manera en la que articulamos nuestras sociedades es más influyente consumir que votar, lo cual no quiere decir que votar no siga siendo un momento, bueno, de responsabilización de nuestros representantes para la acción pública, pero consumir articula nuestras sociedades de una manera dramática. Tiene varias ventajas respecto a votar, ventajas entre comillas. La primera, que lo hacemos muchas veces. La segunda, que el mensaje no se malinterpreta. Yo meto mi papeleta en la urna con ciertas expectativas de gestión por parte de la persona, del partido al que estoy eligiendo, luego las circunstancias van avanzando, puedo quedar más o menos satisfecho con esa gestión que se hace de mi decisión de voto. Con las decisiones de consumo no hay mala interpretación posible. Cada vez que consumo, lanzo un mensaje a quien me ha hecho llegar ese artículo, ese producto, ese bien financiero, ese servicio, lo que sea. El mensaje es: continúa, tú, quien seas, empresa, banco, quien sea, continúa haciendo lo que sea que estés haciendo, que yo compro. Un mensaje que además tiene otra ventaja importante. No está sujeto a pactos de gobierno ni cosas por el estilo, no, se suma y se sincroniza automáticamente con otros miles y millones de decisiones iguales a la mía, y el mensaje no se malinterpreta. Y eso, queramos o no, y de ahí vienen los rescates millonarios, da razón a quienes reivindican una legitimidad basada en el interés común. Cuando un banquero se le acerca a un presidente de gobierno y le dice: presidente, proteja usted mi banco, que es muy importante para este país. ¿Por qué es tan importante? Pues porque tengo millones de clientes y miles de trabajadores. ¿Cómo me va usted a decir que eso no es importante para este país? Y es verdad. Es un elemento de legitimidad incontestable. No es precisamente legitimidad moral, pero desde luego es legitimidad social, que así se entiende y así se ejerce, y en eso estamos. Teniendo fondos suficientes, salen, al final salen. Para los objetivos de desarrollo del milenio no salen, para la cooperación al desarrollo es difícil, pero para rescatar bancos salen. Que sí, que son préstamos, que sí, que luego se devolverán, que sí, si se devuelven, tal, pero hay dinero para rescatar entidades financieras, mucho más importante que cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, que no los vamos a cumplir. Una vez más,
De tal manera que en eso estamos. Claro, ¿por qué cuento toda esta película si yo había venido a hablar de banca ética? Pues porque cuando hablamos de alternativas en ese contexto. Y hablar de alternativas en ese contexto nos hace preguntarnos, bueno, ¿y de qué queremos ser alternativas? ¿De todo el sistema financiero mundial? ¿Queremos ser alternativas, las entidades de comercio justo, por ejemplo, de todo el sistema mundial de comercio? Como empecemos por ahí, caemos, como digo, en el limbo de los sueños imposibles y el pensamiento común. No hay más que ver tertulianos opinando de indignados y cosas por el estilo. Caes pues, en el friquismo. Pues bueno, esto ya, en fin, poca cosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alternativas? Y hay que decir que cuando hablamos de alternativas, estamos hablando de rescatar, sobre todo, una dimensión de acción colectiva que reúna a personas y a organizaciones que quieren hacer en la esfera económica las cosas de otra manera. Ese es el valor de las alternativas. Acción colectiva, herramienta de acción política, en el sentido más sagrado de la palabra. El volver a la plaza de la polis, el recuperar una voz perdida en esa maraña globalizada de indicadores comerciales, de indicadores de consumo, tal y como venía explicando. De eso están hechas las alternativas económicas, o algunas alternativas económicas. Porque si hay que añadir alguna otra mala noticia, ya voy a dejar de dar malas noticias. A partir de ahora, esperanza, Miguel. Pero si hay que dar alguna otra mala noticia, el sistema económico actual no tiene alternativa. Ya lo decía Estefanía en esa cita del 2002, pero hoy es impensable plantear una transición necesariamente globalizada a un sistema económico distinto, que no esté basado en los pilares sobre los que se basa este sistema y que generan su mal funcionamiento. Crecimiento continuo en un sistema cerrado, búsqueda no de la rentabilidad, de la superrentabilidad, porque no buscamos la rentabilidad, buscamos la superrentabilidad. Fijaros que si en algún momento preguntáis a alguien, es un experimento que se puede hacer, es muy simplón, gente que sabes que invierte o que está muy preocupada por el depósito hablando al 3, el 4, en unos fondos japoneses que me han dicho, no sé qué, le podéis preguntar a esa persona, oye, me he enterado que aquí en el 2003 joder, le sacaste el 7% a tu dinero. Eso, muy bueno, ¿verdad? Claro, te quedas parado un momento y dices, ¿eso fue muy bueno? ¿O fue muy malo? ¿Cuál es el criterio de calidad, de eficacia, para decir si ese 7% fue bueno o malo? Y el criterio, lamentablemente, es lo que consiguió el vecino. Si el vecino consiguió el 9, has hecho el ridículo. Si el vecino consiguió el 3, lo cuentas en todo el barrio. Pero ¿y por qué buscamos la única inversión victoriosa? La única inversión victoriosa. Fijaros que hasta en la NBA topan los salarios. ¿Por qué no topar los salarios? Poner un tope machín. Si nadie de partida, ese último ejemplo que nos contaba Miguel, cuando empezó a trabajar en el banquito, no aspiraba como criterio irrenunciable a pillar 600.000 euros en una jubilación anticipada. ¿Qué va? Eso se construye después. Se construye después. Si todos y todas los aquí presentes, en el momento razonable de nuestra vida, antes de que el sistema corroa nuestro carácter, si buscamos cosas de lo más razonables. Sin embargo, el sistema económico está montado de tal manera que lo que se necesita es ser el mejor de la clase, súper rentable, para poder atraer inversores y por tanto seguir creciendo. De tal manera que pensar una alternativa formalizada y completa a ese sistema hoy es imposible. Imposible. Ya digo que por varias razones. Tendría que ser globalizada y por tanto requeriría un impulso desde los poderes públicos globalizados. ¿Globalizados? Si no se han globalizado. Lo que se han globalizado son los agentes económicos, pero los poderes públicos no. Lo cual no es un defecto de los poderes públicos. Cuidado, que también está de moda sacudirles y yo aquí no lo voy a hacer. La globalización, la construcción colectiva, requiere de procesos
que en la esfera económica son muy fáciles, son la agregación de voto, de yo, uno, a toda velocidad. Grandes decisiones, inversiones, dinero electrónico. Claro, globalizar gestión pública, globalizar estrategias de representación, globalizar democracia participativa, si queremos democracia representativa, vamos, imposible. De tal manera que quienes de hecho detentan el poder en nuestras sociedades actualmente no tienen ningún interés en cambiar de sistema, con lo que quién estaría motivado para promoverlo con el poder suficiente. Luego hay otras razones, que yo suelo contar mucho en mi querida universidad. Las escuelas de negocios siguen contando lo mismo. Yo les suelo decir a mis compañeros de la COMED y del MBA y tal, oye, de la academia, de las universidades, salió toda la formalización que ha dado lugar a este sistema económico. Podíais pensar en otra cosa, técnicamente en otra cosa, que no sea la economía neoclásica, que sigue desde siempre el dios mercado, la oferta, la demanda, el crecimiento. ¿Podéis pensar en otra cosa? No, porque las escuelas de negocios atienden realmente a su nicho de mercado, que son las personas que van a alimentar precisamente esos grandes agentes económicos. Bien, dicho todo esto, digo que no es suficiente apelar al ámbito de la responsabilidad individual. No es suficiente. No es mi intención en absoluto, aunque parezca mentira por todo lo que llevo diciendo, venir aquí para convenceros de que tenéis el carácter corroído y que hay que cambiar y que individualmente a ver si... No va por ahí. No es suficiente, porque hay que ser conscientes de que cuando hablamos de alternativas en un sistema que sobre todo es un nicho cultural, lo que no podemos es pensar en héroes solitarios, en individuos, en personas, hombres y mujeres, organizaciones que tomen decisiones individuales, que son como se toman las decisiones en la esfera económica, absolutamente a contracorriente. Bertrand Russell decía que nadar contracorriente es un buen ejercicio, pero cansa, y además nadar contracorriente tiene un problema: cuando te paras, retrocedes. De tal forma que hay que pensar en otras cosas. Y ahí aparece la cuestión de la acción colectiva. Por tanto, respondo por fin, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de alternativas? Cuando hablamos de alternativas estamos hablando de agregar personas, organizaciones, a escalas de germen, a escalas de palanca de transformación, que vayan generando actividad económica de acuerdo con otros criterios y que va a crecer mucho, no sé, lo que queramos hacerlo crecer. Ese es el ADN de los proyectos de banca ética. Ese es el ADN de los proyectos de economía solidaria. Ese es el ADN de los proyectos de alternativa económica. Herramientas de acción colectiva que agregan personas, organizaciones que quieren hacer las cosas de otra manera en la esfera económica. ¿Para transformar el sistema financiero? Por ahora no. ¿Para vivir con dignidad? Por supuesto. ¿Para generar beneficios en circuitos cortos de producción, distribución y consumo? Sobre todo. De eso es de lo que están hechas las propuestas de alternativa y particularmente las propuestas de banca ética. La figura de las palancas de transformación o de los gérmenes de transformación es una figura que no debemos desdeñar. Es una figura que está desprestigiada desde un pensamiento neoliberal, desprestigiada de forma nada inocente. No os olvidéis que el pensamiento, este nicho cultural que reina en nuestras sociedades actualmente, tiene varias letanías insistentes, varios mantras. Uno es los políticos, cuanto menos mejor. Y nos hacemos eco de eso, con gusto además, ¿no? El Estado que empuja, por favor, que nos deje tranquilos operar. Ese mensaje no es inocente. A quien deja tranquilo el Estado cuando se le pide que le dejen tranquilo es a quienes aspiran a articular nuestras sociedades como las están articulando, que son los poderes económicos. Estos sí, poderosos, con las ideas claras, capaces de articular nuestras sociedades. Me cuesta mucho pensar en personas con discapacidad, en excluidos, en población migrante, en viudas, que reclamen una desaparición del Estado, sino más bien todo lo contrario. Hay otro mantra interesante. Esto de los movimientos sociales, ciudadanía organizada, son flojos.
son inconstantes, son frágiles, pequeños. Tampoco es inocente, porque la conclusión final es el Estado anoréxico, la ciudadanía agregada en contextos de militancia, de ocupación de la esfera pública, de acción colectiva desprestigiada. ¿Quién se hace cargo? Pues quien se hace cargo, con las consecuencias que eso trae. De tal manera que rescatar el valor de la acción colectiva, rescatar el valor de cualquier momento en el que unas cuantas personas se ponen a pensar en que otro mundo es posible, perdonad por la frase que parece igual excesivamente soñadora, tiene un valor tremendo. Tiene un gran potencial, por cierto. Tiene un gran potencial. Porque también es verdad que este sistema económico, tan apoyado por esta lógica del consumidor que lanza el indicador, esto que venía contando, tiene esa debilidad al mismo tiempo. Y es que indicadores en sentido contrario son capaces de modificar conductas de grandes agentes económicos. No hace falta que una entidad financiera le saquemos todo el dinero, intentos vanos en estos tiempos. No. Basta con que una organización económica reciba un cierto indicador de que está siendo penalizada por alguna conducta. Con eso suele valer, muchas veces suele valer. Y hay un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Tened en cuenta también que los medios de comunicación, la verdad es que bastante ventajistas y más bien seguidores de lo que se supone interesante, y dicho de una manera un poco más crítica, vendible, también se hacen eco en cuanto aparecen gérmenes que adoptan una cierta relevancia. La Puerta del Sol llena de gente, tuvo a reporteros un buen rato allí, entrevistando, llamando. Gérmenes de transformación, palancas de transformación. Quedémonos con eso. Y con eso nos quedamos quienes intentamos construir alternativas en la esfera económica. Y un proyecto de banca ética es precisamente eso. Solo así se puede entender bien. Solo así se puede entender bien. Por eso los proyectos de banca ética rara vez hablan a posibles clientes. El FIARE, insisto, que hablaré muy poco, no viene aquí buscando ahorradores. Los ahorradores y ahorradoras llegarán. Viene buscando personas que se quieran implicar en el proyecto y contribuir en construirlo. Socios, técnicamente, grupos locales de desarrollo, gentes que sean capaces de traer a un aula de pensamiento, pues este rato, con mayor o menor fortuna, estoy compartiendo con vosotros y vosotras ahora mismo, estructuras territoriales como las que en FIARE vamos construyendo, ese tipo de cosas. Hecha esa construcción, obviamente hacemos actividad económica, solo faltaba, para eso estamos. Actividad económica que tiene una característica muy importante, y en esto las cuestiones de la soberanía alimentaria, porque el siguiente gran drama, lo digo hoy que no soy ni Reverte, ni Estefanía, ni nadie, es el de los alimentos básicos. El siguiente gran drama va a ser el de los alimentos básicos. Queda grabado. El precio de los alimentos se va a poner básicos ahí por las nubes. Y eso pues va a dar lugar a respuestas sociales, no sé, calibrémoslas. ¿Qué haces tú, madre o padre, si no tienes que comer? ¿Te montas una patera o no te montas? ¿Robas? ¿Qué haces? Que no tienes que comer, no puedes pagarlo. Bueno, esa será la siguiente. Digo, hacía este inciso porque hay una cultura en el ámbito de la soberanía alimentaria que nos está dejando unas ideas que son muy ricas. Y es la de los circuitos cortos de producción, distribución, consumo. Frente a ese mantra, a ese dogma neoliberal de crecer, 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 transnacionalizarse, hay otra posibilidad,
que no transforma el sistema comercial ni el sistema financiero, perdonad la insistencia, pero que tiene un extremo valor, y es la creación, otro elemento imprescindible de una alternativa, de circuitos coherentes de producción, distribución, consumo. En el ámbito de la banca ética, un circuito coherente de ahorro, intermediación, crédito. ¿Por qué es importante un circuito coherente? ¿Por qué es un elemento imprescindible de un proyecto de banca ética? Pues porque cuando hablamos de empoderamiento, esa horrible palabra, de los ahorradores y las ahorradoras, de las personas que depositan su dinero en un banco, estamos hablando mucho más que de información de la cuenta de resultados de la entidad, estamos incluso hablando mucho más de una lista completa de los préstamos que ha hecho. Estamos hablando de la capacidad de influir. Pero es una capacidad de influir que no está basada en, bueno, pues en reconozco que tienes derecho, ya que el dinero es tuyo, a decirme, no. Es que es una capacidad de influir que es imprescindible, porque si analizamos con cuidado el derecho al crédito, va a haber que meterse en jardines de financiación que o cuentas con ciudadanía solidaria y comprometida, informada y con ganas de transformar la sociedad, o no puedes hacerlo. Porque la banca ética también se enfrenta a su némesis, que es ¿quién tiene derecho al crédito? ¿Es el crédito un derecho humano? ¿A quién se concede el crédito? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué condiciones? ¿Quién lo concede? Hay una manera neoliberal de responder a estas preguntas. ¿A quién se concede el crédito? A todo el mundo. ¿Para qué? A lo mínimo. ¿En qué condiciones? Las más ventajosas posibles. Con tal de que aporte garantías objetivas a priori de que va a devolverlo, me da igual que sea para bombas de racimo, para destrozar el Amazonas, a lo que sea, da igual. Sin embargo, hay colectivos que cualquiera diría que ese crédito que están solicitando es absolutamente legítimo reconocerle que tienen derecho a él y que no lo pueden obtener, porque son, un término horroroso, no bancables. Están excluidas del sistema financiero. Estás pensando en gente así muy pobre del sur y tal. No, estoy pensando en cantidad de asociaciones y fundaciones en España en estos tiempos que no quieren crédito ni por el forro y tienen unas presiones de tesorería tremendas, porque la administración paga tarde por todas esas cosas, pues son frágiles, ¿os acordáis? Entonces, si creamos circuitos coherentes de ahorro-crédito, podremos decir a los ahorradores, oye, mira, si tú quieres, no solo, pero si tú quieres, puedo pagarte menos el depósito o no pagártelo nada, o dejarme que arriesgue el 10% de tu dinero para hacer un circuito en el que me voy a ámbitos amplios de vulnerabilidad. Porque cuando vas a ámbitos amplios de vulnerabilidad con el derecho al crédito, la morosidad aumenta. Nos cuenten lo que nos cuenten, la morosidad aumenta. No puede ser de otra manera. Ya sabía yo, es porque los pobres son unos jetas. No, es porque son frágiles. Si tú haces un plan de inversión para el desarrollo de emprendizaje local en las costas de Sri Lanka, de población muy empobrecida, pero que bueno, va pescando, necesita, y les das una serie de créditos y viene un tsunami, dejan de devolverlos. ¿Pero cómo lo van a dejar? Se han vuelto a arruinar. ¿Tienen derecho al crédito? ¿Con qué dinero? ¿Quién hace eso? ¿Una entidad neoliberal presionada por la superrentabilidad? Imposible. Otra razón para generar circuitos coherentes. Voy terminando. De todo eso es de lo que está hecho FIARE. De todo eso es de lo que está hecho FIARE, o es lo que FIARE pretende hacer. De todo eso es de lo que están hechos los proyectos de banca ética, que saltando al tema del oxímoron que os decía antes, la banca ética no es más que extraer conclusiones de un análisis ético sobre la intermediación financiera y sacar conclusiones, que no son muy complicadas, Los profes de ética solemos recordar el primer día a nuestros alumnos que la ética, las cosas más gordas, lleva 4.000 años diciendo las mismas. Las mismas. Que aquí un niño y una niña se mueran de hambre es malo. No hay más debate. Es malo. Es insoportable. Es inaceptable. De tal forma que es analizar éticamente las consecuencias de hacer de una determinada manera la intermediación financiera. Eso es la banca ética. Y llegando a esas consecuencias, analizas qué tipo de sociedad se está construyendo esa actividad económica y qué posibles alternativas se pueden plantear. Y ahí aparecen las propuestas de banca ética.
Acabo con una pequeña foto. Ay, voy a dedicar 30 segundos a esto. Al hablar de palancas de transformación, hay una cuestión que a mí siempre me gusta colar y es el tema del decrecimiento. A mí me parece que hay que decrecer, tenemos que decrecer. El decrecimiento en términos de consumir menos, de hecho consumir menos, es una cuestión que no es una cuestión de sostenibilidad ecológica, no, es una cuestión de justicia. A los niveles de consumo y de bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de los países ricos no es generalizable, y si un bien no es universalizable, no debe ser reconocido como un bien justo o reclamable. De tal manera que la cuestión del decrecimiento es una cuestión de justicia, no solo de sostenibilidad medioambiental, porque un sistema económico puede ser perfectamente sostenible y perfectamente injusto. Basta con expulsar a los que sobran, que no hay petróleo para todos y habrá para menos. No recordáis ninguna guerra motivada por razones económicas de control de bienes escasos en manos de unos pocos. De tal forma que es una cuestión estrictamente de justicia, de crecimiento. Y esta foto la saqué yo en un pueblo de La Rioja Alavesa, La Bastida. Hay una biblioteca que va a haber en La Rioja, venden vino muy rico y tal, venden agua mineral. Esos son botellas de agua mineral. Os aseguro que esa grandota de ahí cuesta, precio lo pone ahí, 71 euros. El tamaño real no es ese, es de 3/4, vamos, como todas. 71 euros una botella de agua mineral. Hay otro dogma en economía que cuando algo se vende es porque se compra. Y hay rotación en esa. Yo suelo pasar de vez en cuando porque tengo una residencia al lado y hay rotación. Claro, lo dramático de esta historia es de dónde viene el agua. Ha habido alguien que se le ha ocurrido coger una botella, irse a un glaciar en Nueva Zelanda, llenarla y venir a La Bastida a venderla. Huella ecológica, impacto y concepto de felicidad. Yo suelo decir que pago los 71 euros con tal de que alguien me diga qué siente cuando se está bebiendo ese agua. Decrecer es dejar de hacer idioteces. Porque nuestro sistema económico, que tiene que crecer continuamente, está construido en buena medida sobre nuevas percepciones de necesidad o comunicaciones de prestigio social. Un coche no es un acto de consumo, un coche es un acto de comunicación. Te estoy explicando lo que soy, lo que tengo, y esto solo se explica en esos términos. Hay otra cosa, por eso no me resisto a ponerlo, y perdonad el inciso, hay otra cosa más graciosa todavía. Apareció en un informe, en un semanal de estos del periódico, hace no mucho tiempo, que habían detectado que había una empresa de agua mineral en Noruega que no envasaba en las montañas ni tal, ni en manantiales, ni en glaciares, envasaba en el grifo. Era vos, que es esa de la esquina. O sea, además eres idiota. Además, eres idiota. Entonces, decrecer es algo que nos tenemos que plantear, y decrecer en banca quiere decir renunciar a superrentabilizar nuestro patrimonio. Por eso no tiene ningún sentido que haya incluso proyectos de banca ética que entran en la guerra del pasivo, ofreciendo el 4, el 5, el no sé qué, a los depósitos. Eso tiene una contrapartida evidente, y es que los créditos serán mucho más caros, que las matemáticas bancarias son muy fáciles. De tal forma que, otra vez, circuitos coherentes, densos, intensos de ahorro, intermediación, crédito. Bien. Fiare hoy, ¿qué somos? Fiare somos, y recordando algunas de las cosas que he dicho con más o menos énfasis. Fiare hoy somos 9 plataformas territoriales de organizaciones. Fiare se construye, supimos desde el principio que la clave era cómo nos construíamos. Somos actualmente 9 redes territoriales de organizaciones. Tenemos un primer circuito organizacional que nos dota de solidez, de legitimidad. Oye, Fiare, ¿quiénes sois? Mira, somos esta ONG, Cáritas, tal, no sé qué, eso es Fiare. 600 organizaciones jurídicamente vinculadas al proyecto. Una de las asociaciones, una de las más dinámicas, por cierto, la Asociación Fiare Sur, Andalucía, Extremadura. Eso es lo que es Fiare hoy. Junto a ese circuito de redes territoriales, tenemos un segundo circuito de personas, no organizaciones, sino personas, por varias razones. Hay una que es directamente instrumental. La teoría y la práctica de banca ética demuestra que no se puede construir un proyecto de banca ética sostenible sobre organizaciones, porque somos malas ahorradoras.
nuestras organizaciones, que son las que están ahí, que son las organizaciones que se vinculan a un proyecto de Banca Ética porque quieren transformar la sociedad, o están preocupadas cada una de lo suyo, de la exclusión, de la cooperación, del comercio justo, del cooperativismo, son malas ahorradoras. Acordaros, frágiles, pequeñas, tal. Son más bien demandantes de financiación, en estos tiempos se nota mucho. Con lo que hay que cerrar ese circuito ahorro-crédito, ¿con qué? Con ciudadanía comprometida que quiere consumir banca de otra forma. A eso que le añadimos unos 1.600 clientes de ahorro y más de 2.000 socios. ¿En qué se convierte en números este proyecto? Es un proyecto de base cooperativa, que lo que tenemos es, pues por ahora, eso, 2.000 y pico, 2.300 personas y organizaciones que ya son de hecho socios, han aportado capital social. Unos 3 millones prácticamente al cierre de este año de capital social. Y además, hacemos banca. Por ahora sin licencia. Dice, uy, qué tramposo, es un chiringuito como el Foro. No, cuidado. A nosotros ya nos ha hecho una inspección el Banco de España. Nosotros funcionamos con productos estrictamente bancarios. Y para poder hacer banca sin tener todavía licencia, porque no tenemos músculo suficiente, ni hemos visto el momento adecuado para funcionar como cooperativa de crédito, que es lo que queremos hacer en un periodo pues, de 1 año y pico aproximadamente, estamos funcionando como agentes de una entidad italiana, Banca Popolare Etica, que tiene un sistema cultural y de construcción del proyecto muy similar a todo este rollo que llevo soltando ya 45 minutos. Como agentes hemos recogido unos 32 millones de euros de ahorro aproximadamente, desde que llevamos funcionando. Y hemos concedido financiación a 148 más 15 que están ahora en proceso de tramitación, casi 160, más de 160 proyectos de alto valor social. FIARE tiene una aproximación al crédito que es extraordinariamente restrictiva. Hay también una leyenda urbana sobre la banca ética de vosotros sois los que no prestáis a industria de armamento. No. Esperemos que eso cada vez lo hagan menos. Nosotros no decimos donde no prestamos, nosotros decimos donde sí prestamos, y solo sí. Y la aproximación de FIARE es regenerativa. Nosotros solo prestamos a aquellas organizaciones que tratan de curar esta sociedad en los términos en los que he venido hablando, que tratan de hacer de nuestras sociedades más justas. De tal manera que solo prestamos en los ámbitos de la exclusión, de la cooperación al desarrollo, el comercio justo, de la agroecología, de la transformación en valores, en esos 4 ámbitos. Más de 26 millones de euros prestados en el tiempo que llevamos funcionando, que es como banco desde el 2005 aproximadamente. Esto es FIARE, que podía haber empezado por ahí, haber contado los proyectos, todo eso está en la web, pero solo se pueden entender estos números si entendemos todo lo anterior, porque estos números son nuestros en toda España y son números de una oficina pequeña de un banco pequeño. Si nos comparáis con una entidad financiera, esto es una broma. Si lo entendemos como un proyecto de acción colectiva, de generación de un circuito de alternativa, y empezamos a hablar de cientos de organizaciones, miles de personas, quieras que no, estamos actualmente conectando en torno a $500.000 de euros todos los meses de ahorro responsable ciudadano hacia proyectos de alto valor social. Suena de otra manera, a mí por lo menos me suena de otra manera. 500.000 euros todos los meses de ahorro ciudadano comprometido, que no busca la máxima rentabilidad, que quiere reivindicar otro valor de la actividad financiera, todos los meses hacia proyectos que atienden a personas en situación de riesgo o riesgo de exclusión, a personas con discapacidad, a proyectos de cooperación, de comercio, lo que vengo diciendo, ¿no? Eso es FIARE hoy y eso es lo que venía a compartir con vosotros y vosotras. Muchas gracias.